Sientes que hay cadenas invisibles que te atan, haciéndote caer una y otra vez en la inmoralidad sexual. No estás solo en esta lucha, pero hay esperanza y poder para vencer. En 1 Corintios 10:13, la Biblia nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo nos recuerda que, aunque la batalla contra el pecado sea intensa, Dios ya ha provisto una forma de romper esas cadenas. Hoy profundizaremos en cómo encontrar esa salida y caminar en libertad espiritual. Si estás listo para experimentar la victoria que solo Dios puede dar, quédate con nosotros y descubre cómo el poder de su gracia puede transformar tu vida por completo. ¿Estás preparado para dar ese paso decisivo? La inmoralidad sexual es una de las batallas más desafiantes que enfrentan muchos creyentes hoy. En una cultura que constantemente normaliza, incluso celebra, actitudes y conductas contrarias a la voluntad de Dios, es fácil sentirnos atrapados en un ciclo del que parece imposible escapar. Pero la buena noticia es que Dios no solo entiende esta lucha, sino que también ha provisto el camino hacia la libertad. En Juan 8:36, Jesús declara: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estas palabras no son solo una promesa, sino una realidad accesible para quienes están dispuestos a rendirse a su guía y poder. El primer paso para romper estas cadenas es reconocer que la lucha contra la inmoralidad sexual no es solo un problema de comportamiento, sino una batalla espiritual que se libra en lo profundo de nuestro corazón. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que nuestras fuerzas humanas, por sí solas, no son suficientes para vencer. Pero el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros y nos capacita para resistir y caminar en victoria. En las Escrituras vemos numerosos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron estas mismas luchas. Uno de los relatos más impactantes es el de José, quien fue tentado por la esposa de Potifar. En Génesis 39, ella intentó seducirlo repetidamente, pero José, consciente de que su vida estaba consagrada a Dios, respondió: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. José no solo rechazó la tentación, sino que huyó, prefiriendo enfrentar las consecuencias de su decisión antes que comprometer su relación con Dios. Este acto de integridad no solo protegió su alma, sino que también lo posicionó para el plan más grande que Dios tenía para su vida. La historia de José nos enseña que la clave para vencer no está en nuestra propia fuerza, sino en una comprensión profunda de quién es Dios y de lo que significa honrarlo. Cuando nuestro enfoque está en su santidad y amor, nuestras decisiones comienzan a alinearse con su voluntad. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo escribe: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje no solo subraya nuestra responsabilidad de vivir en pureza, sino que también nos recuerda el precio que Jesús pagó para que podamos hacerlo. La inmoralidad sexual, sin embargo, no es una lucha nueva. Desde los tiempos bíblicos ha sido una de las estrategias favoritas del enemigo para desviar a los hijos de Dios de su propósito. En la historia de David y Betsabé, vemos cómo incluso un hombre conforme al corazón de Dios puede caer si no guarda su mente y su corazón.
En 2 Samuel 11, David, al no resistir la tentación, permitió que un momento de debilidad comprometiera no solo su integridad, sino también su relación con Dios. Pero lo que destaca de esta historia no es solo la caída de David, sino su arrepentimiento genuino. En el Salmo 51, David clama: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí». Salmo 51, 10. Este arrepentimiento profundo y sincero marcó el inicio de su restauración. Dios no solo está dispuesto a perdonar, sino que también nos da la fuerza para superar nuestras debilidades. En 1 Corintios 10, 13, Pablo escribe: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Este versículo es una promesa de que aunque enfrentemos tentaciones, Dios siempre provee una salida. Pero esta salida requiere de nuestra cooperación y disposición para elegirla, incluso cuando sea difícil. La cultura moderna presenta desafíos únicos en esta área. Con el acceso constante a contenido que promueve la inmoralidad, es fácil sentirse abrumado. Sin embargo, la Biblia nos llama a proteger nuestros corazones y mentes. En Filipenses 4:8 se nos exhorta: «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Este llamado a enfocar nuestros pensamientos en lo que glorifica a Dios no es solo un mandato, sino una estrategia práctica para vencer. Un ejemplo contemporáneo de cómo este principio puede aplicarse se encuentra en el testimonio de muchos creyentes que han luchado con la pornografía, pero han encontrado libertad a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. Al llenar sus mentes con la Escritura, renovar sus pensamientos y establecer límites prácticos, han experimentado el poder transformador de Dios. Sus historias no solo son testimonios de restauración, sino también recordatorios de que no importa cuán profundas sean las cadenas, el poder de Dios siempre es mayor. En nuestra lucha contra la inmoralidad sexual, es crucial rodearnos de una comunidad que nos apoye y nos guíe en el camino hacia la pureza. En Proverbios 27:17 se nos dice: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Contar con personas que compartan nuestros valores y estén dispuestas a orar con nosotros, alentarnos y mantenernos responsables es una herramienta invaluable en nuestra batalla. Dios no nos diseñó para caminar solos, sino para apoyarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. Hablar con el Espíritu Santo también es esencial en este proceso. Decirle: «Espíritu Santo, dame la fuerza para resistir», o «Espíritu Santo, guíame hacia la pureza», no solo es un acto de fe, sino también una invitación para que Él actúe en nuestra vida. En Romanos 8:26 se nos recuerda que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Incluso cuando no sabemos cómo orar o qué decir, el Espíritu está con nosotros, ayudándonos y fortaleciendo nuestra fe. La inmoralidad sexual puede parecer una lucha insuperable, pero la verdad es que Dios ya ha provisto todo lo necesario para nuestra victoria. En Efesios 6:10 o 11 se nos exhorta: «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Este llamado a revestirnos de la armadura de Dios no es solo una metáfora, sino una instrucción práctica para caminar en victoria diaria. La palabra de Dios, la oración y la fe son nuestras armas más poderosas en esta batalla. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual no es un camino fácil, pero con Dios es completamente posible.
Él no solo nos ofrece su perdón, sino también su poder para vivir en libertad. Al enfocarnos en su palabra, depender de su espíritu y caminar en comunidad con otros creyentes, podemos experimentar la libertad que Él promete. Y cuando nos rendimos completamente a su voluntad, descubrimos que su gracia es suficiente para cada desafío que enfrentamos. La lucha contra la inmoralidad sexual es una de las batallas más intensas que cualquier creyente puede enfrentar, pero también es una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios. La Escritura es clara al respecto. No estamos destinados a ser esclavos del pecado, sino libres en Cristo. En Romanos 6:14 se nos asegura: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta verdad no solo nos anima, sino que también nos equipa con la fe necesaria para enfrentar y vencer cualquier tentación que intente apartarnos de la voluntad de Dios. La inmoralidad sexual, aunque devastadora, nunca es el fin de la historia para quienes buscan a Dios. Su gracia es más grande que cualquier pecado, y su amor tiene el poder de restaurar incluso las áreas más quebrantadas de nuestra vida. En la historia de la mujer sorprendida en adulterio, narrada en Juan 8, Jesús no solo ofreció perdón, sino también una nueva dirección para su vida. Ante los acusadores, Jesús declaró: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Luego, al dirigirse a la mujer, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Este encuentro no solo muestra la misericordia de Jesús, sino también su llamado a una vida transformada por la gracia. La transformación comienza con un corazón dispuesto a buscar a Dios y a reconocer su autoridad en todas las áreas de la vida. En Mateo 5:8, Jesús enseña: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este llamado a la pureza no es solo un estándar moral, sino una invitación a experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Pero esta pureza no puede lograrse por nuestra propia fuerza. Es el Espíritu Santo quien obra en nosotros, renovando nuestra mente y fortaleciendo nuestro espíritu para vivir conforme a la voluntad de Dios. La renovación de la mente es un aspecto clave para romper las cadenas de la inmoralidad sexual. En Romanos 12:12 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso comienza cuando elegimos llenar nuestra mente con la palabra de Dios, permitiendo que su verdad reemplace las mentiras del enemigo. Cada versículo, cada promesa y cada enseñanza bíblica actúan como un escudo contra las tentaciones que intentan infiltrarse en nuestros pensamientos. Un ejemplo poderoso de cómo la palabra de Dios puede renovar y proteger la mente se encuentra en el Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este compromiso no es simplemente una disciplina espiritual, sino una estrategia para mantenernos firmes en la pureza. Cada vez que enfrentamos pensamientos o deseos que no glorifican a Dios, podemos recordar y declarar su palabra, fortaleciendo nuestra fe y nuestra determinación de vivir conforme a su voluntad. La oración también juega un papel fundamental en esta lucha. Hablar con Dios no solo nos fortalece, sino que también nos conecta con su poder para resistir la tentación. En Mateo 26:41, Jesús advirtió a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta advertencia es un recordatorio de que, aunque nuestras intenciones sean buenas, necesitamos la ayuda divina para vencer nuestras debilidades. Cada oración, ya sea un clamor por fortaleza o una súplica de perdón, nos acerca más al corazón de Dios
y nos capacita para enfrentar las pruebas con valentía. El Espíritu Santo en particular es nuestro mayor aliado en esta batalla. No solo intercede por nosotros, como se menciona en Romanos 8:26, sino que también nos guía hacia la verdad y nos da el poder para resistir. Decir, Espíritu Santo, lléname de tu fuerza, no es solo una petición, sino una invitación para que Él tome el control de nuestras decisiones y nos dirija hacia una vida de pureza. En Gálatas 5:16, Pablo escribe, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este llamado no solo nos invita a depender del Espíritu, sino también a caminar en su poder, rechazando cualquier cosa que nos aleje de la voluntad de Dios. En las Escrituras encontramos ejemplos de cómo depender del Espíritu puede marcar la diferencia en nuestras decisiones. En la historia de Sansón, aunque falló repetidamente debido a sus deseos, hubo momentos en los que la fuerza del Espíritu lo capacitó para cumplir el propósito de Dios en su vida. Esto nos recuerda que incluso cuando caemos, el Espíritu Santo está dispuesto a levantarnos y fortalecernos, guiándonos de regreso al camino correcto. Rodearnos de una comunidad piadosa también es crucial para mantenernos firmes en la pureza. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Una comunidad de creyentes que comparte nuestros valores puede ofrecer el apoyo, la responsabilidad y la oración necesarios para superar las luchas diarias. Contar con personas que nos animen y nos mantengan responsables es un recordatorio de que no estamos solos en esta batalla. La historia de la iglesia primitiva nos muestra cómo una comunidad comprometida puede marcar la diferencia en la vida de un creyente. En Hechos 2, 42, 47, los primeros cristianos compartían todas las cosas, oraban juntos y se edificaban mutuamente en la fe. Este modelo de comunión no solo fortalecía a los individuos, sino que también les permitía enfrentar los desafíos con unidad y fortaleza. Hoy este mismo principio se aplica. Rodearnos de otros creyentes que compartan nuestro deseo de vivir en pureza nos ayuda a mantenernos firmes y enfocados en la voluntad de Dios. Finalmente, es importante recordar que la gracia de Dios siempre está disponible para quienes la buscan. En 1 Juan 1:9 se nos promete, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta gracia no solo nos perdona, sino que también nos capacita para vivir una vida nueva. No importa cuán profundas sean nuestras caídas, el amor de Dios siempre está dispuesto a restaurarnos y llevarnos hacia un lugar de libertad. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, pero con Dios todo es posible. Al renovar nuestra mente con su palabra, depender de la oración, caminar en el Espíritu y rodearnos de una comunidad piadosa, podemos experimentar la libertad que Jesús promete. Y mientras buscamos su gracia y su fuerza, podemos confiar en que Él nos guiará hacia una vida que glorifique su nombre. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual es una tarea que requiere más que fuerza de voluntad. Es una transformación que solo puede lograrse mediante la gracia y el poder de Dios. Esta lucha es una batalla espiritual que involucra no solo nuestro comportamiento, sino también nuestras emociones, pensamientos y deseos. Sin embargo, no estamos solos en este proceso. Dios ha provisto herramientas espirituales, su palabra y la guía del Espíritu Santo para capacitarnos a vivir en libertad. En 2 Corintios 10, 4, 5, Pablo afirma, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estas palabras
no solo nos recuerdan que el poder de Dios es mayor que cualquier tentación, sino que también nos exhortan a llevar nuestra mente bajo su autoridad. La inmoralidad sexual muchas veces comienza en los pensamientos, por lo que es crucial aprender a identificar y rechazar cualquier idea que no esté alineada con su voluntad. En Filipenses 4:8 se nos anima: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este enfoque no es una mera sugerencia, sino una estrategia práctica para llenar nuestra mente con lo que glorifica a Dios. La batalla por la pureza no es nueva. A lo largo de las Escrituras encontramos historias de hombres y mujeres que enfrentaron tentaciones similares. La vida de José, por ejemplo, nos enseña cómo la integridad y el temor de Dios pueden protegernos de decisiones que comprometan nuestra pureza. En Génesis 39, cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, José respondió con una frase que revela su convicción: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. En lugar de ceder, huyó de la tentación, reconociendo que honrar a Dios era más importante que cualquier consecuencia temporal. Esta decisión no solo preservó su integridad, sino que también lo posicionó para cumplir el propósito divino en su vida. La lección de José es clara: el temor de Dios y la obediencia a su palabra son esenciales para mantenernos firmes frente a la tentación. Este temor no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia hacia el Señor. En Proverbios 9:10 se nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Este temor nos guía a tomar decisiones que glorifiquen a Dios, incluso cuando enfrentamos presiones externas o deseos internos que intentan alejarnos de su propósito. El poder de la palabra de Dios en esta lucha no puede subestimarse. Jesús mismo utilizó las Escrituras para resistir las tentaciones del enemigo en el desierto. En Mateo 4, cada vez que Satanás intentó engañarlo, Jesús respondió con un contundente escrito está, declarando la verdad de la palabra de Dios. Este ejemplo nos recuerda que memorizar y meditar en las Escrituras no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos equipa para enfrentarnos a las mentiras del enemigo con la verdad divina. En el Salmo 119:105 leemos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos ilumina y nos guía, mostrando el camino hacia la pureza y la libertad. La oración también es una herramienta poderosa en esta batalla. A través de la oración, no solo presentamos nuestras luchas a Dios, sino que también recibimos su fortaleza y dirección. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación nos recuerda que, independientemente de cuán grande sea nuestra lucha, siempre podemos acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo juega un papel central en nuestra victoria. No solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con los estándares de Dios. En Gálatas 5:16, Pablo escribe: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este llamado a caminar en el Espíritu implica una dependencia diaria de su guía y poder. Cuando le decimos: Espíritu Santo, guíame, no solo estamos reconociendo nuestra incapacidad, sino también invitándolo a tomar el control de nuestras vidas. En la historia de la mujer samaritana, Jesús demuestra cómo el encuentro con Él transforma incluso las áreas más quebrantadas de nuestra vida. En Juan 4, Jesús se encuentra con una mujer que había tenido 5 maridos y estaba viviendo en pecado. En lugar de condenarla, Jesús le ofreció agua viva, un símbolo de la vida abundante que solo Él puede dar. Este encuentro no solo restauró su vida,
sino que también la llevó a convertirse en una testigo que compartió el mensaje de Cristo con su comunidad. Este relato nos recuerda que la gracia de Dios no solo perdona, sino que también transforma y empodera para una vida nueva. Rodearnos de una comunidad de creyentes también es esencial para mantenernos firmes. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Una comunidad que nos apoya, nos anima y nos mantiene responsables es una herramienta invaluable en nuestra lucha por la pureza. Dios no nos diseñó para caminar solos, sino para edificarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. En este camino hacia la libertad, es importante recordar que no estamos definidos por nuestras luchas o caídas, sino por nuestra identidad en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad no solo nos libera del peso de la culpa, sino que también nos capacita para vivir conforme al propósito de Dios. La inmoralidad sexual puede parecer una cadena imposible de romper, pero con Dios todas las cosas son posibles. Su poder, su gracia y su espíritu están disponibles para guiarnos y fortalecernos en cada paso del camino. Al renovar nuestra mente con su palabra, buscar su presencia en oración y depender del Espíritu Santo, podemos experimentar la libertad que solo Cristo puede ofrecer. Esta libertad no solo nos transforma, sino que también nos equipa para vivir una vida que glorifique a Dios y refleje su amor a quienes nos rodean. La batalla contra la inmoralidad sexual es una de las luchas más profundas que enfrenta el creyente, porque toca áreas sensibles de nuestra humanidad: el deseo, la identidad y las emociones. Pero esta batalla, aunque desafiante, no es imposible de vencer cuando comprendemos que el poder de Dios siempre es mayor que cualquier fuerza que intente esclavizarnos. La libertad que Dios ofrece no es un ideal inalcanzable, sino una realidad disponible para quienes deciden caminar en su verdad. En 2 Corintios 3:17 se nos dice: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Este versículo no solo nos asegura que la victoria es posible, sino que también nos invita a experimentar una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. La lucha por la pureza no es un camino que podamos recorrer solos. En cada paso del proceso, el Espíritu Santo está ahí, guiándonos y capacitándonos para tomar decisiones que honren a Dios. Sin embargo, también es esencial entender que esta lucha no es solo externa, sino interna, porque las tentaciones no siempre vienen de fuera. Santiago 1:14-15 nos enseña: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estas palabras revelan que la tentación comienza en nuestro corazón y mente, lo que nos lleva a la necesidad de rendir completamente estas áreas al control del Espíritu Santo. En las Escrituras encontramos historias que ilustran la lucha entre el deseo humano y la obediencia a Dios. La vida del rey David es un ejemplo poderoso. En 2 Samuel 11 vemos cómo David, en un momento de debilidad, cayó en pecado al cometer adulterio con Betsabé. Este acto no solo trajo consecuencias graves a su vida personal y a su reino, sino que también comprometió su relación con Dios. Sin embargo, lo que distingue a David no es su caída, sino su arrepentimiento. En el Salmo 51, escrito después de este episodio, David clama a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este salmo no solo muestra el dolor de David por su pecado, sino también su fe en el poder de Dios para restaurarlo. El arrepentimiento es un paso crucial en el camino hacia la libertad. Reconocer nuestras faltas y traerlas a los pies de Dios
abre la puerta para que su gracia transforme nuestro corazón. En 1 Juan 1:9 se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza no solo elimina la culpa, sino que también nos capacita para comenzar de nuevo, libres de las cadenas que antes nos ataban. Dios no solo nos perdona, sino que también nos da herramientas para mantenernos firmes. La oración es una de estas herramientas esenciales. Hablar con Dios no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también nos da acceso a su poder. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no solo calma nuestras emociones, sino que también protege nuestras mentes contra los ataques del enemigo. Además de la oración, la comunidad de creyentes juega un papel vital en nuestra lucha por la pureza. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tener personas a nuestro lado que compartan nuestra fe y estén dispuestas a apoyarnos, orar por nosotros y ayudarnos a mantenernos responsables es una bendición invaluable. La comunidad nos recuerda que no estamos solos y que podemos encontrar fortaleza en la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo también nos equipa para vencer al transformar nuestra mente. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación de la mente implica reemplazar los pensamientos que no glorifican a Dios con su verdad. Esto no sucede de la noche a la mañana, pero cada momento que pasamos meditando en su palabra y declarando sus promesas, fortalece nuestra resistencia frente a la tentación. La historia de José es un testimonio de cómo una mente y un corazón rendidos a Dios pueden resistir incluso las tentaciones más difíciles. En Génesis 39, José no solo rechazó las constantes insinuaciones de la esposa de Potifar, sino que también huyó del pecado cuando ella intentó forzarlo. Su declaración: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9, refleja una comprensión clara de que su relación con Dios era más valiosa que cualquier gratificación temporal. Su ejemplo nos inspira a valorar nuestra comunión con Dios por encima de todo, recordando que la obediencia siempre trae recompensa. La gratitud es otro elemento clave en nuestra lucha por la pureza. Cuando agradecemos a Dios por su gracia, su amor y su guía, nuestro corazón se llena de su paz y fortaleza. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos enfoca en lo que Dios ya ha hecho por nosotros, recordándonos que su poder es suficiente para llevarnos a través de cualquier prueba. Finalmente, es importante recordar que la victoria sobre la inmoralidad sexual no es un evento único, sino un proceso continuo. Cada día enfrentamos nuevas tentaciones y desafíos, pero también nuevas oportunidades para depender de Dios y crecer en su gracia. En Efesios 6:10-11 se nos anima: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe y la palabra de Dios, que nos protegen y nos capacitan para resistir cualquier ataque del enemigo. La inmoralidad sexual no tiene por qué definirnos ni controlarnos. En Cristo,
tenemos todo lo necesario para romper esas cadenas y vivir en libertad. Dios no solo nos llama a la pureza, sino que también nos capacita para alcanzarla a través de su Espíritu, su palabra y su comunidad. Al rendirnos a Él, renovar nuestra mente y caminar en obediencia diaria, podemos experimentar la victoria que Él promete y vivir una vida que glorifique su nombre. La lucha por la pureza en un mundo saturado de tentaciones no es solo una cuestión moral, sino un acto de rendición total al poder transformador de Dios. Aunque las cadenas de la inmoralidad sexual puedan parecer inquebrantables, la verdad es que ningún pecado es más fuerte que la gracia de Dios. En 1 Corintios 6, 19, 20 se nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estas palabras no solo subrayan nuestra responsabilidad de honrar a Dios con nuestras vidas, sino que también nos invitan a caminar en la libertad que Cristo compró para nosotros. El camino hacia la libertad comienza con la comprensión de que nuestras luchas no son solo físicas, sino espirituales. La inmoralidad sexual, como cualquier otro pecado, busca alejarnos de Dios y de su propósito para nuestra vida. En Efesios 6:12 se nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta verdad nos recuerda que nuestras armas no son humanas, sino espirituales. La oración, la palabra de Dios y la dependencia del Espíritu Santo son nuestras herramientas más poderosas para vencer. El Espíritu Santo juega un papel central en nuestra victoria sobre el pecado. En Gálatas 5:16, Pablo exhorta: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este llamado no es simplemente una instrucción, sino una promesa de que cuando dependemos del Espíritu, Él nos capacita para resistir la tentación. Decirle al Espíritu Santo: guíame y fortalece mi voluntad, no solo es un acto de fe, sino también una invitación para que Él tome el control de nuestras decisiones. Esta comunión diaria con el Espíritu es lo que nos sostiene en los momentos de debilidad. Un ejemplo claro de cómo el Espíritu Santo puede transformar vidas se encuentra en la historia de la mujer samaritana en Juan 4. Este encuentro no fue accidental. Jesús, guiado por el Espíritu, fue a propósito a encontrarse con una mujer que llevaba años cargando las cadenas de la inmoralidad. En su conversación, Jesús le ofreció agua viva, una metáfora de la vida nueva y transformadora que solo Él puede dar. Este encuentro no solo liberó a la mujer de su pasado, sino que también la convirtió en una testigo que llevó a toda su comunidad a conocer a Cristo. Su historia nos recuerda que la gracia de Dios no solo restaura, sino que también redime y transforma. La renovación de la mente es otro aspecto crucial en el proceso de romper estas cadenas. En Romanos 12:2 se nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, pero comienza cuando decidimos llenar nuestra mente con la verdad de Dios, en lugar de permitir que las mentiras del enemigo definan nuestra identidad. Cada versículo memorizado, cada promesa declarada y cada momento de meditación en la palabra nos fortalece para resistir la tentación. La oración es una herramienta indispensable en este camino. A través de la oración, no solo traemos nuestras luchas ante Dios, sino que también recibimos su fortaleza y dirección. En Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación no solo nos recuerda que Dios está dispuesto a escucharnos,
sino también que su gracia está disponible para ayudarnos en cada momento de necesidad. La comunidad también juega un papel vital en nuestra lucha por la pureza. Dios no nos diseñó para caminar solos. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tener una comunidad de creyentes que nos apoye, nos anime y nos mantenga responsables es esencial para nuestra victoria. Esta comunidad no solo nos ofrece un lugar seguro para compartir nuestras luchas, sino también una fuente constante de fortaleza y oración. Un ejemplo de cómo la comunidad puede marcar la diferencia lo encontramos en la iglesia primitiva. En Hechos 2:42-47, los primeros cristianos compartían todo, oraban juntos y se edificaban mutuamente. Esta unidad no solo fortaleció su fe, sino que también les permitió enfrentar los desafíos con valentía. Hoy, este mismo principio se aplica. Rodearnos de creyentes que compartan nuestra fe y nuestro compromiso con la pureza nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra lucha. Finalmente, es importante recordar que nuestra identidad no está definida por nuestras caídas, sino por nuestra posición en Cristo. En 2 Corintios 5:17 se nos asegura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta nueva identidad no solo nos libera de la culpa, sino que también nos capacita para vivir conforme al propósito de Dios. No importa cuán profundas sean nuestras caídas, la gracia de Dios siempre es suficiente para levantarnos y llevarnos hacia una vida de victoria. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta, pero con Dios todo es posible. Al caminar en el Espíritu, renovar nuestra mente con su palabra, buscar su presencia en oración y rodearnos de una comunidad de creyentes, podemos experimentar la libertad que Jesús promete. Esta libertad no solo transforma nuestra vida, sino que también nos capacita para ser testimonios vivos del poder redentor de Dios. La inmoralidad sexual, aunque una de las luchas más persistentes que enfrenta el creyente, nunca es demasiado grande para la gracia. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say, but maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already
already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt clear, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. De Dios. La promesa de libertad que encontramos en su palabra es tan real hoy como lo fue cuando Jesús declaró: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Esta libertad no es solo un ideal lejano, sino una realidad que Dios nos invita a experimentar a través de su poder transformador. Es en esta verdad donde se encuentra nuestra esperanza, porque no luchamos solos ni confiamos en nuestras propias fuerzas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es la garantía de que cada cadena puede ser rota y que podemos caminar en una nueva vida. Este proceso de libertad comienza cuando reconocemos la profundidad de nuestra necesidad de Dios. No podemos minimizar las consecuencias del pecado, pero tampoco debemos olvidar el poder redentor de Cristo. La historia del apóstol Pedro es un recordatorio de cómo Dios puede restaurar incluso a quienes han fallado en los momentos más críticos. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro pudo haberse visto consumido por la culpa y la vergüenza. Sin embargo, el amor de Jesús no solo lo restauró, sino que también lo equipó para convertirse en uno de los pilares de la iglesia. En Juan 21, cuando Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas?, no lo hace para condenarlo, sino para redimirlo y devolverle su propósito. Este mismo amor está disponible para nosotros, sin importar cuán lejos hayamos caído. El arrepentimiento es un paso esencial en este camino. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este acto de volverse a Dios no solo trae perdón, sino también sanidad y restauración. La inmoralidad sexual puede dejar cicatrices profundas, pero el amor de Dios es más grande que cualquier herida. Su gracia no solo cubre nuestro pecado, sino que también restaura nuestra identidad como hijos e hijas amados. En nuestra lucha, la oración se convierte en un refugio y una fuente de fortaleza. Hablar con Dios, presentarle nuestras luchas y clamar por su ayuda es un acto de fe que abre las puertas para que su poder se manifieste en nuestras vidas. En el Salmo 34, 17, 18 se nos asegura: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Incluso en nuestros momentos de mayor debilidad, Dios está cerca, dispuesto a intervenir y a darnos la fuerza que necesitamos para resistir. El Espíritu Santo es nuestro mayor aliado en esta batalla. En Romanos 8:26, Pablo escribe: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo no solo nos recuerda que no estamos solos, sino que también nos asegura que el Espíritu Santo está activamente trabajando en nuestras vidas, llevándonos más cerca de la victoria que Dios ha prometido. Decirle al Espíritu Santo: guía mis pasos y purifica mi corazón, es una declaración que reconoce nuestra dependencia y abre la puerta para que Él obre en nosotros de maneras que superan nuestra comprensión. La palabra de Dios también es fundamental en este proceso. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada versículo que leemos, memorizamos y declaramos no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos equipa para resistir la tentación.
La Escritura actúa como un escudo que protege nuestra mente y corazón contra las mentiras del enemigo. Un ejemplo de cómo la palabra transforma nuestras vidas se encuentra en la historia de Josué. En Josué 1:8, Dios le instruye: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta promesa no solo fue una instrucción para Josué, sino también una estrategia para mantenerlo enfocado en la voluntad de Dios. De la misma manera, cuando llenamos nuestra mente con la palabra, encontramos dirección, fortaleza y la capacidad de permanecer firmes en la pureza. La comunidad también desempeña un papel crucial en nuestra lucha. Dios no nos diseñó para caminar solos. En Hechos 2:42 vemos cómo los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este modelo de comunidad no solo fortalecía su fe, sino que también les proporcionaba apoyo y aliento en medio de las pruebas. Rodearnos de personas que compartan nuestra fe y estén dispuestas a orar por nosotros, animarnos y mantenernos responsables es una herramienta invaluable en nuestra lucha. El perdón, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, es otro componente clave en el proceso de romper cadenas. A menudo, las cadenas de la inmoralidad sexual están ligadas a heridas pasadas, culpa o resentimiento. En Efesios 4:32 se nos exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este acto de perdón no solo libera nuestro corazón de la carga del pasado, sino que también abre el camino para que experimentemos la paz y la restauración de Dios. Finalmente, es importante recordar que la victoria no es un destino, sino un camino diario de dependencia y obediencia a Dios. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está continuamente obrando en nosotros, llevándonos de gloria en gloria y fortaleciendo nuestra fe para enfrentar cada desafío. La inmoralidad sexual puede parecer una cadena inquebrantable, pero con Dios todo es posible. Su gracia, su palabra, su espíritu y su comunidad nos equipan para caminar en libertad y pureza. Al rendirnos a Él, renovar nuestra mente y depender de su fortaleza, podemos experimentar la victoria que Él promete y vivir una vida que refleje su amor y gloria. Romper las cadenas de la inmoralidad sexual no es solo una cuestión de fuerza de voluntad o de un esfuerzo humano, sino un acto de rendición total al poder transformador de Dios. Es reconocer que las cadenas que nos atan no son más fuertes que el amor y la gracia de nuestro Creador. En cada paso del camino encontramos que su misericordia es más grande que nuestro pecado y que su poder es suficiente para llevarnos a la libertad. La promesa de Jesús en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, no es solo un consuelo para quienes luchan, sino una verdad que puede cambiar nuestra realidad cuando decidimos confiar completamente en Él. La inmoralidad sexual es una batalla que muchos enfrentan en silencio, cargando el peso de la culpa, la vergüenza y el fracaso. Pero Dios no nos deja solos en esta lucha. Desde el principio, su plan ha sido restaurar nuestra relación con Él y liberarnos de todo lo que nos esclaviza. La cruz de Cristo es la mayor evidencia de ese plan, porque en ella encontramos no solo el perdón, sino también el poder para vencer. En Romanos 8:1-2 se nos asegura: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Estas palabras no solo nos dan esperanza,
sino que nos invitan a caminar en la realidad de esa libertad. El camino hacia la libertad comienza con un acto de humildad, reconocer nuestra necesidad de Dios y su capacidad para transformarnos. El arrepentimiento no es un acto de debilidad, sino de valentía, porque implica dejar de aferrarnos a lo que nos aleja de Dios y confiar en su capacidad para hacer nuevas todas las cosas. En 2 Corintios 5:17 se nos promete: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo no solo habla de un cambio superficial, sino de una transformación completa que comienza desde lo más profundo de nuestro ser. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo Dios trabaja en las vidas de personas que enfrentaron las mismas luchas que nosotros. La historia de la mujer sorprendida en adulterio, relatada en Juan 8, nos recuerda que Jesús no vino a condenar, sino a ofrecer una nueva oportunidad. Cuando los acusadores la llevaron ante él, esperando un juicio, Jesús respondió con gracia diciendo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. Al final, cuando todos se habían ido, Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 8:11. Estas palabras no solo marcaron el fin de su condena, sino también el inicio de una vida transformada por la gracia. El arrepentimiento no es el fin del proceso, sino el comienzo de una relación más profunda con Dios. En ese camino, la oración se convierte en un refugio donde encontramos fortaleza, consuelo y dirección. Hablar con Dios acerca de nuestras luchas no solo alivia nuestra carga, sino que también nos conecta con su poder. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación nos recuerda que, sin importar cuán grande sea nuestra lucha, siempre podemos acudir a Dios con confianza, sabiendo que Él está dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo juega un papel esencial en nuestra victoria. Él no solo nos guía hacia la verdad, sino que también nos da el poder para vivir conforme a los principios de Dios. En Gálatas 5:16, Pablo escribe: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta dependencia diaria del Espíritu no solo nos protege, sino que también nos capacita para caminar en pureza y obediencia. Decirle al Espíritu Santo: transforma mi mente y dirige mis pasos, no es solo una oración, sino una declaración de rendición que abre la puerta para que Él obre en nosotros de maneras que superan nuestra comprensión. La palabra de Dios también es una herramienta indispensable en este proceso. En Salmo 119:11, el salmista declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cada versículo que leemos, memorizamos y aplicamos actúa como un escudo contra las tentaciones y una luz que nos guía en los momentos de oscuridad. La Escritura no solo nos recuerda las promesas de Dios, sino que también nos equipa para enfrentar los desafíos con valentía y fe. En nuestra lucha por la pureza, la comunidad juega un papel vital. Dios no nos diseñó para caminar solos, sino para apoyarnos mutuamente como cuerpo de Cristo. En Proverbios 27:17 se nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Tener personas a nuestro lado que compartan nuestra fe, oren por nosotros y nos animen en los momentos difíciles es una bendición invaluable. La comunidad no solo nos recuerda que no estamos solos, sino que también nos inspira a seguir adelante cuando enfrentamos desafíos. El perdón también es una parte crucial del proceso. Perdonarnos a nosotros mismos y extender ese perdón a los demás nos libera del peso de la culpa y el resentimiento. En Colosenses 3:13 se nos exhorta: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Este acto de perdón
no solo restaura nuestras relaciones, sino que también abre el camino para que experimentemos la paz de Dios. Finalmente, es importante recordar que la victoria sobre la inmoralidad sexual no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día es una nueva oportunidad para depender de Dios, renovar nuestra mente y caminar en su gracia. En Filipenses 1:6, Pablo escribe: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está continuamente obrando en nosotros, llevándonos de gloria en gloria y fortaleciendo nuestra fe para enfrentar cada desafío. La inmoralidad sexual no tiene por qué definirnos ni controlarnos. En Cristo tenemos todo lo necesario para romper esas cadenas y vivir en libertad. Su gracia, su espíritu y su palabra nos equipan para caminar en victoria, transformando nuestras vidas y capacitándonos para reflejar su amor y gloria. Al rendirnos a Él, renovar nuestra mente y depender de su fortaleza, podemos experimentar la libertad que Él promete y vivir una vida que glorifique su nombre.